Entonces el señor se fue, me llamaron a mí de la empresa y me dijeron, es que tenemos su teléfono, mire, usted le dio una incapacidad de 5 días o de 2 días, le dije de 5. Entonces dijo, pero es que él nos pasó una de 5 y una de 2. Y yo, y uno como es todo bobo, pues uno no cree que haya maldad en la cosa. Entonces le dije yo, no, mira, lo que pasó fue esto, él quedó con mucho dolor, tal, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? El señor pasó de 5 y de 2. O sea, se tomó toda la Semana Santa y se les apareció el lunes santo. Ellos ya sabían que yo le había dicho que rompiera una. Entonces lo echaron del trabajo. Pero yo no sabía de ese pedacito, entonces se me apareció a las 8 de la mañana a decirme que yo lo iba a mandar, que yo lo había mandado a medicina laboral y que yo le había dicho que lo iba a mandar a medicina laboral. Le dije, yo no me acuerdo de ese pedacito. Me dijo, sí, usted me dijo que me iba a mandar a medicina laboral porque yo tenía yo no sé qué cosa. Entonces le dije, y no le di la orden, yo no me acordaba. Entonces yo cogí y le di la orden, por favor, de valoración por medicina laboral. Y le puse la fecha del día de la consulta. Por supuesto, eso no quedó registrado en la historia. El hecho fue que el señor fue y demandó en la oficina del trabajo porque lo habían echado, habiendo tenido remisión a medicina laboral, y eso no se puede hacer. En la historia clínica no aparecía esa remisión. El hecho es que después de todo esto tuve yo visita del gerente de la EPS para decirme que yo me había equivocado, que habían demandado a la empresa y que la que tenía que pagar esa multa o esa cosa, porque a ellos los obligaban a pagarle retroactivo a este cristiano por haberlo echado con esa nota, era yo. Entonces me tocó hacer una carta diciendo que yo había sido la del error, que yo había caído pues en el engaño de este señor y todo eso. Todo por no tener una historia clínica con o sea, todo lo que usted haga de la puerta, por fuera de lo legal, eso es, digamos, un error que usted lo puede hacer de buena fe, ¿sí? Pero usted es responsable de todo lo que ocurra durante ese tiempo. Entonces no hagan esos favorcitos por debajo de cuerda, no hagan un certificado médico sin ver al paciente y examinarlo, no hagan eso porque mire, cae uno en manos de una persona de estas. Después me enteré que el muchacho era novio de una enfermera y la enfermera y él se habían ido a pasear en Semana Santa y se habían tomado uniendo festivos, incapacidad y todo eso toda la Semana Santa y se apareció el lunes santo después de haber ido a pasear. Entonces, esto es súper importante, llenen la fecha y la hora. Nombre, edad, si es un niño tiene que escribir la escolaridad y el rendimiento académico. Con eso usted puede ir sospechando en una historia neurológica si este niño tiene retraso mental, alguna alteración en la esfera mental que vamos a ver. La ocupación es súper clave porque, como les digo, bueno, no solamente para lo neurológico, para lo osteomuscular, para todo, puede influir mucho el ambiente o los factores de riesgo laborales. Y la ocupación de pronto en neurología, bueno, no tanto, pero de pronto algunos tóxicos con los que esté en contacto, de pronto el factor de riesgo laboral a un trauma craneoencefálico, ¿no? Puede ser. Pero siempre la ocupación es súper importante. Yo siempre saludo a mi paciente de buenos días, tal, con el nombre que uno ve ahí, cuántos años tiene, usted a qué se dedica, y luego le pregunto el motivo de consulta. Y en el que se dedica, me enfoco mucho en qué postura maneja por lo osteomuscular también, ¿no? Bueno, los niños, como yo les contaba, yo soy docente de la Nacional y trabajé en la parte de rehabilitación infantil y veíamos pues la parte de rendimiento motor y de lenguaje. Entonces es muy importante preguntar también qué lugar ocupa en la familia. Después de 7 años de tener un niño, ustedes que tengan hijos, hermanitos pequeños o que sean los menores de la familia, saben que después de 7 años, entre un hermano y otro, prácticamente el niño es como si fuera hijo único, ¿sí? Se establece, digamos, una relación muy diferente si el niño tiene hermanitos. Y preguntar
Ocupación de los padres. Importante saber usted contra quién, o contra quién no, sino con quién está usted hablando y si puede, en qué términos debe hablar, ¿no? De las cosas que a mí me chocan es que el médico vaya a la consulta y se quede callado y no diga que es médico, y uno hablándole en términos muy coloquiales y todo eso, y al final, es que yo soy médico. Hombre, diga, mire, yo soy médico, estoy acompañando a mi mamá que tiene esto y esto y esto, ¿sí? Porque a veces el médico va como a ver qué me dice le esconde información, a ver si le adivina lo que yo ya sé, ¿sí? Entonces eso está es muy maluco, les voy contando. Entonces, si está hospitalizado o si está en una situación de discapacidad, también se debe registrar ahí. Entonces, si viene una persona con un problema neurológico, viene acompañado de la enfermera, por ejemplo, ¿sí? O está en un hogar geriátrico y permanece en el lecho durante todo el día, o es dependiente total, ¿sí? Entonces uno lo escribe ahí. Si la información la aporta un familiar, se registra quién la está dando y el grado de confiabilidad de la información. Acuérdense que hay pacientes simuladores también y que pueden visitarlos a ustedes con unas secuelas neurológicas por una incapacidad o por un concepto, etcétera. Entonces uno debe notar esas cosas legales que son lo que a usted le va a salvar, ¿sí? En un problema de estos. Usted decir, si yo hubiera escrito en la historia clínica, mire, nombre, medicina laboral, después no tengo cómo decir, este paciente se me acercó el lunes y me dijo mentiras y me dijo esto y esto y esto, ¿sí? Entonces registrar en la historia clínica las cosas es muy importante. Motivo de consulta, entonces ya sabemos, palabras clave con términos médicos si son precisos. Si no son precisos, pues entonces regístrelo con los términos del paciente entre comillas, pero no hay que dejar la lógica o el buen gusto, ¿cierto? De que tengo churrias, pues no, eso no se nota así, ¿sí? Pero es que a veces veo uno de eso, esas historias clínicas que dicen, no, pues está bien que diga, he perdido el equilibrio. El paciente estaba hablando incoherencias, ¿sí? Pero está caminando raro, pero no poner, está caminando como chueco, entre comillas, pues eso se ve feo, ¿sí? Acuérdense que la historia, aunque a veces uno escribe cosas que dice, no es el término médico, pero es lo que más se ajusta a lo que el paciente quiere decir, y yo lo uso, por ejemplo, entumecimiento de la mano, ¿sí? Esa palabra entumecimiento puede ser hipoestesia, o puede ser hormigueo, puede ser entonces parestesias, entumecimiento, se le duerme la mano, ¿sí? Eso está bien, ¿listo? Cefalea, palabras como cefalea, amnesia, pérdida de lenguaje, porque es que usted no sabe si va a ser afasia o va a ser disarte o qué es, entonces usted ponga, perdió el lenguaje, convulsionó, disestesias, vamos a saber qué es. Cuando veamos sensibilidad, que les digo que es un tema bien bonito, vamos a ver estos temas, qué es una disestesia, qué es una parestesia. Hemiparesia, si usted dice, el paciente le dice a usted, perdí la fuerza de toda la mitad del cuerpo, usted pone de una vez ahí hemiplegia si es total, o hemiparesia si ha perdido un poquito. Dolor facial, parecia. Miren que esta charla se las daba yo desde hace tiempos y ahí tengo ageusia. Y la gente no sabía que era ageusia, hipogeusia, disgeusia. Y ahora todo el mundo habla de disgeusia, ¿cierto? Por lo del COVID que les da hiposmia, disminución del olfato, o disgeusia, alteración de los sabores en el COVID, ¿no? Se me paralizó un brazo, ha perdido el equilibrio, vértigo, movimientos anormales, habla incoherencias, camina raro o tiene un dolor asociado, ¿listo? Pero no, que yo vi uno que decía, cogió y se cayó, no tuvo consulta, cogió y se cayó. Sí, o sufrió caída o alguna cosa así, pero tampoco pues tan fuera del buen gusto. Enfermedad actual. Desarrollamos el motivo de consulta, lo describimos, lo ubicamos en tiempo, en cómo eran sus inicios, su progresión, sus cambios con respecto a las intervenciones que ha tenido, si ha tenido cirugía, si ha tenido todo eso, y cuáles son sus diagnósticos y tratamientos y evolución.
tampoco es que, me decía por ahí uno, es que en semiología 1 nos dijeron que nunca podemos tener un diagnóstico en la historia clínica, en la anamnesis, decir, pero hombre, si el paciente sabe desde hace 10 años que tiene Parkinson y viene porque se ha complicado, porque ha empeorado, pues no lo deje pues a que estén antecedentes por allá que de pronto se los brinquen para decir que el paciente ha empeorado de su Parkinson, ¿sí? Pero pues lo ideal es desarrollar el motivo de consulta. Incluya los síntomas que son asociados a la enfermedad. Por ejemplo, bueno, hemiparesia derecha, de inicio brusco, posterior a una sensación de mareo y cefalea que requirió acudir por urgencias, donde se diagnosticó un MSD isquémico hace 3 meses, se manejó en tal clínica con una recuperación parcial posterior al egreso y hoy acude para control. O sea, tiene el diagnóstico ahí metido, ¿sí? No está mal. El caso de cefalea bifrontal de ambos lados de la frente, de 2 meses de evolución, que se acompaña de fiebre, sensación de obstrucción nasal, con comienzo insidioso, últimamente no se de analgésicos comunes, no se ha asociado a vómito. Entonces, ¿cómo le meto yo el vómito ahí? Porque es que usted ya estudió su curso de semiología y sabe que es súper importante saber si este paciente tiene hipertensión endocraniana, si este paciente se asocia a vómito en proyectil o a vértigo o a compromiso de pares. Entonces usted también debe tener cosas negativas. No se asocia a fiebre, no se asocia a vómito, empeora en tal postura o al agacharse y mejora durante el día, ¿sí? Entonces hay que meter cositas negativas también. Es súper importante saber que no se asocia a fiebre. Por ejemplo, ahorita no tiene síntomas asociados a COVID. Durante este año nos toca meter eso en una enfermedad actual, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ayer murió el papá de una amiga que tuvo COVID, pero además tuvo un SD con el COVID. Entonces usted, en el contexto del COVID, el paciente tiene un SD, la prueba PCR es positiva, ¿cierto? Entonces ahí dice uno, bueno, lo asocio a casos asociados al COVID. En antecedentes, si es niño y si es adulto, son importantes los familiares. Síndromes neurológicos conocidos, entonces paciente que ya se conoce que tiene una espondilitis anquilosante, que es ortopédico, paciente que tiene una enfermedad conocida, una enfermedad hereditaria digamos un Charcot-Marie-Tooth, una polineuropatía hereditaria, sordera en la familia. El otro día hablaba con un japonés, y acá tenemos muchos japoneses, ¿no? Y aquí en Palmira, y le decía, le estaba haciendo una electromiografía, y me dice el audiolito que es que yo soy sordo, yo tengo una disminución de la audición. Pero es que los japoneses sufrimos mucho de eso. Yo, ¿cómo así? Cuando nos pusimos a hablar, me decía, sí, los japoneses tenemos muchas enfermedades asociadas a la hipoacusia. Y uno no sabe esas cosas, ¿sí? Entonces, luego he visto japoneses, les pregunto y sí, efectivamente tienen polineuropatías asociadas a pérdida auditiva o enfermedades hipoacusias hereditarias. Entonces, miren, convulsiones, malformaciones, polineuropatías, escoliosis, miopatías, deformidades osteomusculares, enfermedades metabólicas. Vi uno que acá en Palmira que era el primer caso de una enfermedad metabólica en Colombia, el primero, una enfermedad huérfana de una niña con era una glucogenosis rarísima y único caso que se había descrito hasta el momento. Antecedentes personales, claro, si es un niño, pues todo lo asociado a su gestación, que en la nacional no le decimos embarazo, sino gestación, amenazas de aborto, partos, adaptación neonatal, como fue el Apgar, succionó al nacer, es un reflejo que está desde la semana 24 de gestación. Entonces, ¿cómo no va a tener una excelente succión al nacer? ¿Sí? Si el niño no puede chupar y toca ponerle gotero y todo eso, pues anótenlo. O pregúntenle a la mamá, desarrollo de los hitos motores, sostén cefálico, cuando se dio bote, lo van a ver en pediatría.
cuando gateó, cuando caminó, cuando se mantuvo sentadito sin cojines, si tuvo hipoxia o si tuvo hipoglicemia al nacer, y si tuvo convulsiones o tiene convulsiones, y preguntarle a la familia, ¿usted sabe qué son las convulsiones? Me dijo una vez una mamá, porque yo vi al niñito apretando la mano y haciendo un estiramiento del miembro superior y una descarga tónica, y la veo y ella tranquila ahí al lado, le digo, mamá, ¿usted está viendo al bebé? Lo que está haciendo el niño, ya tenía como 9 meses. Y dice, sí, esa maña la tiene desde que era recién nacido. Esa maña era una convulsión tónica. Entonces preguntarle, ¿el niño convulsiona o no? Entonces lo marcan como si fuera una encuesta de centro comercial. ¿Usted no sabe qué es una convulsión? Sí, me dijo ella, como cuando botan una baba verde por la boca y tuercen los ojos. Entonces, si todo el mundo tiene esa idea de convulsión, ¿cierto? Pues entonces puede ser que estemos registrando mal las convulsiones. Entonces, preguntarle, se le pone moradita la boca, chupetea con frecuencia, aprieta la mano, tiene algún movimiento raro, se pone tieso o por el contrario hace una hipotonía, o sea, se pone blandito como una gelatinita de vez en cuando, y así es que pregunta uno los antecedentes o revisión por sistemas. Adulto, enfermedades de la infancia, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, enfermedades de la piel, síndrome convulsivos, traumas o enfermedades infecciosas. Y el examen neurológico. Entonces miren el examen neurológico y vean la lista de las exposiciones, ¿cierto? Entonces si usted ve esto, se da cuenta que lo que vamos a ver durante todo este semestre es cómo desarrollar el examen neurológico completo, y más o menos en ese orden, ¿cierto? Entonces vamos a ver el examen neurológico, el examen mental, después de haber visto revisión por sistemas, antecedentes, enfermedad actual y motivo de consulta. Vamos a empezar a ver el examen mental, hacer las pruebas especiales que nos van a presentar, el examen de conciencia, cuáles son los pares craneales, uno por uno, cómo evaluamos y qué es la sensibilidad, pero ya sabiendo, o sea, no es coger la semiología y ver solamente esto, sino que es que vamos a hacer el estudio del por qué, ¿sí? La sensibilidad, qué es, cómo es eso que las vías ascendentes son así, cuáles son los puntos que se presentan, por dónde viaja la sensibilidad táctil, por dónde viaja la sensibilidad vibratoria, dónde se cruzan esas vías, ¿sí? Entonces, si sabemos evaluar pares, sensibilidad y la parte del sistema motor, entonces que usted le puede evaluar al paciente tono, trofismo, reflejos, la fuerza muscular, ¿sí? La coordinación, la marcha y las pruebas específicas que vamos a ver durante todo el semestre, pues eso se llama hacer un examen neurológico completo. Y esa es nuestra meta, ¿sí? Poder hacer esto para hacer una excelente historia clínica y poder, digamos, como identificar cuáles son esos elementos. Después de la evaluación, tendremos que hacer un resumencito chiquito en la parte de análisis para dar los datos de los hallazgos positivos que encontramos para identificar una posible afectación neurológica. Poder de pronto unir las cosas y decir, bueno, este paciente, mire, tiene síntomas sensitivos, tiene síntomas de vejiga y de intestino neurogénicos, tiene una alteración de los reflejos, mire que tiene tal cosa, y que usted en su cabeza sea capaz de hacer como un análisis de dónde podría estar la lesión o qué podría ser a lo que nos estamos enfrentando y poder establecer un diagnóstico por lo menos sindromático, ¿sí? Yo digo que topográfico, que usted diga como médico general, uy, a mí esto me suena que es más cerebro, ¿sí? Está muy mal que un estudiante o un médico general diga, me suena que esto es más cerebro, o que diga, uy, no, yo creo que esto va como por el lado de la médula, ¿sí? Miren que yo casi que quedo contenta.
porque es que a veces veo yo pacientes que vienen remitidos para electromiografía, que yo hago las electromiografías, y son para estudio de nervio periférico, y vienen con una afasia, con una hemiparesia, con un compromiso de pares craneales, ha tenido convulsiones, o sea, eso es cerebro, ¿sí? Y me mandan para una electromiografía que yo chuse al paciente y le descubra si tiene algo en nervio periférico. Entonces yo digo, uy, Dios mío, este que no haya sido estudiante mío, ¿sí? Porque está enfocándolo muy mal. En cambio, si usted dice, este me cuadra más para médula, ¿cierto? Este tiene que verlo rapidito, tiene que tener una neuroimagen, y si yo como médico general no estoy autorizado o no me reciben un TAC o una resonancia, pues rapidito, prioritaria valoración por neurocirugía o por neurología o por fisiatría, te podemos mandar una neuroimagen o por el médico de urgencias o el médico familiar, y usted decir, sospecho lesión en médula. Entonces prioricemos a este paciente, ¿sí? Eso me parece que está bien para un médico general, ¿sí? Ya si son cosas que usted dice, no, pues es que es un cuadro como muy típico de un Guillain-Barré, tal cosa, pues entonces usted diga polineuroradiculopatía, me parece que podría corresponder a un título como Guillain-Barré, ¿sí? Entonces dice usted, bueno, está bien, pero yo no pretendo que usted diga hoy, es que me parece que es un Jacobs no sé qué tipo 3, no, sí, siempre hay un estudiante, pues yo tengo mis compañeros de curso que siempre están descrestando con el último, sí, uno siempre va a tener eso, pero bueno, con que usted haga muy bien las cosas como médico general y sepa a quién mandárselo, o sepa decirle al paciente, no, tranquilo, esto me parece que es esto, vamos a enfocarlo por este lado, está muy bien, ¿sí? Y que también sepa manejar lo que es manejable sin correr por médico general. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a establecer dentro de lo pertinente al médico general un manejo inicial y, de ser preciso, remitir al paciente, ¿sí? ¿Qué pasa a veces? A veces usted encuentra una remisión muy bien hecha de un... Aquí me doy una propagandita que me acordé el semestre pasado cuando hice esto. Me acordé que cuando yo estaba haciendo el rural en Andalucía, yo no sé, pero ya como que la vida me estaba mandando al Valle del Cauca. Me quedé camino de Popayán, que hice mi internado, iba para Bogotá, y un compañero de acá del Valle me dijo que si quería quedarme acá en el Valle, que por qué no me quedaba. Me quedé en Andalucía haciendo mi rural y me tocaba remitir a Tuluá, al hospital, ¿cómo se llamaba ese? No me acuerdo, el hospital de Tuluá. Y un día me llegó una carta del hospital de Tuluá agradeciéndome por las historias clínicas que hacía para las remisiones. Y yo dije, oh, Dios mío, y luego es que cómo se toca hacerlas. ¿Cómo es que toca hacerlas entonces si es que me mandan a agradecer que las hago muy bien? O sea, describir bien las cosas, ¿sí? Cosa que usted, cuando llegue el paciente, usted lee una historia clínica y usted diga, bueno, usted no es el especialista, pero usted escribe las cosas, ¿sí? Entonces, si usted hace una historia clínica bien hecha, a veces veo yo una historia y digo yo, esta no es hecha del especialista, esta historia es hecha por un estudiante, porque le pone todos los detalles, todas las cosas completas, ¿cierto? Todo bien hechecito y todo. A veces el especialista coge y dice, mira, este paciente tiene esto, tómelo. Cuando le mandan a uno todo bien organizadito, bien completo, a veces uno no se sabe el nombre del síndrome, pero el especialista llega y lee, y tras lee lo primero, lee lo segundo, y dice uno, a este estudiante lo único que le faltó decir, o a este médico general lo único que le faltó decir fue, el diagnóstico es este, ¿sí? Porque no se sabía el nombre del diagnóstico, pero se le describe tan bien que el médico, cuando lo lee el especialista, dice, este muchacho me está remitiendo esto, un Guillain-Barré. Este paciente me está remitiendo una distrofia muscular, ¿sí? No sabía él el término, pero lo remitió perfecto a donde tocaba, ¿sí? Eso está muy bien, ¿listo? Entonces no
hay que darse latigazos, pues. Bueno, aquí vamos a ver el formato diseñado por los estudiantes de sexto semestre y completado y modificado por los mismos estudiantes para aplicar en el examen clínico neurológico. Este es un trabajo que hicieron estudiantes de la Santiago de Cali, que lo hicimos en el semestre como una tarea, digamos, de todos enriquecer esto para que quedara para los otros estudiantes. Yo digo que es la memoria periférica, o sea, la memoria que usted tiene en el bolsillito y que usted saca y desenrolla y tiene algunos daticos. Y usted puede enriquecerla, o sea, de esas hojitas, bueno, uno, en mi época yo no tenía Google en un celular para sacar y mirar y googlear y todo eso, pero uno tenía las hojitas marcadas con las cosas claves, ¿no? Entonces esta que les voy a mostrar, se las voy a mandar a ver, se las voy a mandar al correo del representante. ¿Dónde está? Lo tenía por aquí abierta. Ay, me salí. Ya se las muestro. Bueno, ¿están viendo el formato? Sí, profe. Bueno, entonces miren, este es un resumencito donde está anamnesis, como que no se les olvide algunas cosas, acuérdense de esto, el motivo de consulta, algunas preguntitas que no se les hace, los antecedentes, síntomas de revisión por sistemas, examen físico, ¿sí? Algunos aspectos generales. Y vamos a ver acá entonces algunos elementos de las exposiciones que vamos a ver, evaluación de la conciencia, algunos términos de lucidez, confusión, obnubilación, estupor, la escala de Glasgow. Entonces aquí está la escala de Glasgow para que la tengan. Esta estaba hecha, como nos van a exponer, por unos estudiantes que les dejaron, digamos, esa exposición de trauma craneoencefálico y cómo evaluaría la conciencia, y se inventaron en Glasgow esta escala, y fue tan buena y tan, digamos, fácil y tan útil para trauma craneoencefálico que ya la usamos para revisar estado de conciencia en todos los pacientes. Tenemos un mini mental básico, pues muy mini mental, que es como de la evaluación mental. Los pares craneales les recuerdan cómo vamos a evaluarlos en forma, digamos, muy rápida. Vamos a ver aquí dentro de los pares craneales este dibujito, que también quiero que lo vean, lo entiendan y me lo hagan asociado al de las ramas de la parálisis facial, pero entendiendo esto, ¿por qué la parálisis facial central paraliza toda la hemicara, y por qué la parálisis facial periférica o desde el núcleo y el nervio nos paraliza toda la mitad de la cara y la central solo la mitad de la inferior? ¿Listo? Está la evaluación del examen motor, entonces la marcha, la coordinación, fuerza, tonotrofismo, posturas, movimientos, etcétera. Que es otra tarea que tienen ustedes, hacerme bien completo el dibujito de los dermatomas en una hojita de tamaño carta para cuando veamos sensibilidad. Esta tarea también la tienen que hacer en casa, que se vean bien claritos cuáles son los dermatomas, no un manchón ahí. Y no quiero que me pongan los niños, que las niñas les hagan a colores la tarea y luego la escanean, la fotocopian y luego le echan colores encima, ¿sí?
Entonces que la hagan ustedes bien hechecita, lo que usted hace lo aprende mucho mejor que lo que usted escanea. Entonces, los pares craneales ya los vimos y esto tiene que ver con la fuerza. Espérame a ver acá. Aquí, ¿cuáles son las raíces que corresponde a la fuerza de cada movimiento? Las raíces, ¿sí? Y los nervios que están trabajando, el nervio periférico, entonces abducción de hombro, lo realiza la raíz C5 y termina en el nervio circunflejo o el nervio axilar, y para el músculo deltoides la flexión del codo trabajan C5 y C6, el nervio músculo cutáneo, extensión de codo, aquí hasta acá. ¿Cuál es la raíz que está comandando ese movimiento? Aquí los reflejos primitivos, porque yo le hago un poquito de propaganda a los niños, los reflejos, digamos, de acuerdo con la edad de aparición, y los reflejos que ya se consideran patológicos, pruebas meningias de Kernick y de Brudzinski, examen del sistema cerebeloso, signos especiales, o sea, aquí está metido todo. Si usted, por ejemplo, yo en mis chancuquitos que tenía en el bolsillo para la consulta, entonces llenaba todos estos espacios en blanco con cositas y luego ya le ponía mi contact ahí para tenerlo, pero ustedes pues tienen sus memorias y sus cosas. Acá los reflejos musculares más importantes y cuáles son las raíces que tienen. Por ejemplo, signos de motoneurona superior e inferior, cuando ya está establecido el síndrome. Síntomas para el síndrome de parkinsonismo, criterios de exclusión para el Parkinson y criterios que apoyan los diagnósticos de la enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Acá el muñequito de cómo se grafican los reflejos. Este mismo muñequito califica la fuerza en 1 a 5, de 0 a 5, y lo califica uno en otro muñequito igualito a este y le pone la fuerza de cada extremidad. Estas son las dos hojitas, entonces una se imprime por un lado, la otra por el otro, y le ayuda a uno desde que empieza a ver sus pacientes o sus familiares o todo esto, y puede usted empezar a hacer el ejercicio de el orden de la historia clínica, del orden del examen físico. Entonces, acuérdense de lo que vimos en la exposición, la historia clínica, el orden y el examen físico, examen de conciencia, examen mental, pares craneales, luego examen motor, sensibilidad, fuerza, trofismo, reflejos, coordinación, marcha y algunos síntomas asociados a los signos especiales. ¿Listo? Bueno, la fuerza está un poquito más abajo, pero ustedes pueden organizarlo. ¿Listo? Esto es lo que tenía para mostrarles hoy, para empezar. Entonces, ahorita mismo, si me regala el coordinador, el datico del correo, le mandaría los documentos, el que tienen que firmarme y el otro que tienen que firmar el representante, que él diga tales personas me autorizaron para firmar por ustedes el trato. El trato es el programa que dice cuáles son las reglas del juego, que ya las hablamos hoy. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna inquietud? ¿Alguna consideración que quieran hacer? Ya le comenté al doctor Gaso, dijo que iba a hablar con el doctor Arana para preguntar qué va a pasar con los chicos que están con las dos asignaturas. Pensaría yo que, bueno, pues ustedes se pusieron a adelantar unas asignaturas el semestre pasado, pero pues esto es requisito de esta asignatura, ¿no? Entonces tendrían que hablar con el doctor Alejandro cómo hacer o qué otro horario tendrían para ponerse al día. No sé cuántos estudiantes estén con el fin de eso. ¿Listo?
Bueno, ¿alguien quiere participar, comentarme algo? Recuerden que dentro de la evaluación tenemos los quizzes que van a ser de lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Y podemos empezar la semana entrante, ¿sí? Evaluando, por ejemplo, historia clínica, ¿no? Si quisiéramos. Yo creo que de pronto la semana entrante no hacemos quiz, pues básicamente porque estoy en espera de saber cuántos son los de la lista, etcétera, ¿no? Bueno, preguntas con respecto a las reglas del juego, asistencia, súper importante, ustedes saben cómo se pierden los módulos por cantidad de asistencia. Todos los días habéis llamado a lista de la lista oficial que está en la oficina. Si de pronto ustedes están en algún momento fuera de la lista y están asistiendo, deberán comunicarme que están asistiendo para meterlos en la lista. El día que llegue la lista, digamos ya que van a empezar parciales y tengamos la lista de los que quedaron, si hay gente que no me haya respondido a la asistencia, pues va a tener las fallas de los días previos, y de una vez les digo que yo no les repito quizzes si no han asistido a la clase. ¿Cómo recupero ese quiz? Pues estudie para el otro quiz, ¿sí? Estudie para el otro quiz, pero no podemos estar repitiendo quizzes. Distinto el parcial, que venga pues usted con su excusa médica, o que de pronto en un quiz venga con una excusa médica avalada, no por el interno, sino por la EPS, que haya hecho su vuelta de asistencia, etcétera. O como les dije, el certificado de función de mi abuelita me lo trajo, que ella, pues hombre, claro, por supuesto, ¿sí? Y el otro quiz le valdrá por 2, pero no es que vengan 37 a la clase y en el momento del quiz aparecen 33 y los otros tuvieron que irse porque se enfermaron de diarrea. Es que ya lo he vivido, entonces eso no vale. Tiene que ser el día que no vino, con su excusa médica, ir al médico pues para que le dé su excusa, ¿vale? Como en todos los cursos, ¿sí? En todos los cursos, ¿sí? Lo de asistencia es súper importante. Y más aún si tienen que exponer, obviamente tienen que exponer, y si no, ya vimos lo de la nota, cuál sería si no expone el día que le toca, etcétera. Obviamente tendremos en cuenta los inconvenientes por todo. Con respecto a la presencialidad, tendremos que pedir el salón de acuerdo con el aforo. Entonces yo creo que como ya está la orden de presencialidad de parte de la universidad, iremos a hacer los grupos para presencialidad por lista, y los llamaremos el día que le corresponde. O sea, si el aforo es de 15 personas y ustedes van a ser 40, pues entonces ya saben cada cuánto les va a tocar ir a la clase, ¿listo? Para la práctica, entonces también tendremos la asignación de quiénes son los que van a ir a la práctica, y pediremos el salón para que haya virtualidad en la evaluación, digamos, la teleevaluación del paciente. ¿Listo? Bueno, quisiera saber si tienen inquietudes, preguntas, todo eso, porque es lo que el tiempo en el que tienen que hablar es ahorita. ¿Cuáles serán los días para la práctica, profe? Por eso les decía que de acuerdo con el tiempo libre de cada grupo, me tendrían que decir, bueno, mire, a mí me queda libre tal día, el jueves no puede ser y el miércoles por la mañana, o sea, que tendría que ser lunes, lunes, viernes en la mañana, no sé cómo están de tiempo, o el miércoles de pronto si fuera temprano, de 9 a 10, no, tendríamos que tener las horas, digamos, como disponibles. Es que en la tarde lo que pasa es que hago más electromiografía, aunque a veces llegan
pacientes neurológicos, digamos, muy importantes, pero a veces llegan unas electromiografías que no es, digamos, como muy, no aprenden mucho mientras lo ven a uno poniendo corriente y eso, pues, solamente al comienzo al inicio de la consulta cuando hacemos el examen neurológico, pero puede gastarse uno 45 minutos en un examen de electromiografía, ¿sí? Y la verdad es aburrido estar ahí uno viendo cómo le pasan corriente, marcan agujas sin entender del todo. Pero pues quisiera saber qué tiempos tienen ustedes para cuadrar en la práctica con cada grupo. Entonces, pues un grupo puede ir el viernes por la mañana y hacemos las 2 horas. Y cuando le toque el turno al otro grupo, entonces lo hacemos el lunes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso sí quisiera que lo tuviera. Hoy martes por la mañana y miércoles de 10 a 12. Pero como les digo, lo tomábamos junto con los de ¿me están escuchando bien? Que me sale conexión inestable. ¿Me escucharon bien? Sí, señora. Sí, Lo teníamos, bueno, lo teníamos junto con los de quinto año, pero ya no podemos estar 4 o 5 juntos, no podemos en ese consultorio mío, no es un consultorio grandísimo, entonces no podríamos hacer eso así porque es en la consulta. Entonces yo creo que puede ser viernes por la mañana, si no se les cruza con algo, por grupos, o este mes no podría el jueves, bueno, de hecho no podría el jueves, y podemos el lunes por la mañana. Sí, o de pronto en la tarde podría ser también sacar una tarde y pues que me acompañen en la electromiografía está bien también. ¿Listo? Sí, señora. Otra pregunta. De la próxima semana, acuérdense, van a los signos vitales, a la práctica que tienen de extensión. Y si Dios quiere, en 15 días nos vemos a las 8. Voy a ver qué tanta disponibilidad hay de salones para que en esta semana, por favor, con el doctor Erazo, yo le mando el correo al representante para mandarle la lista de quiénes son los citados a la actividad. Si hay alguno que tenga, digamos que diga, no, yo no voy a ir porque no estoy vacunado, vivo solo con mis papás, los viejitos ya están vacunados, pero si alguna cosa o tengo algún lupus o alguna cosa que no pueda asistir, también tiene que de pronto manifestarlo, ¿no? Para que no lo tengamos en cuenta en la lista de los que estamos citando. Porque el semestre pasado, por ejemplo, pedía que un laboratorio donde cabían 16 personas, llevamos al paciente y fueron 2 estudiantes. Entonces, pues eso tampoco, porque la verdad, estamos arañando los salones, rapándonos los salones con los otros docentes de fisioterapia, de nutrición, no sé si hay nutrición, de fisioterapia y de enfermería, perdón, y ellas son unas señoras súper juiciosas que desde el año pasado pidieron salones, porque ya sabían los horarios que iban a tener, etcétera. Entonces, nosotros estamos viendo qué salones tenemos, y pues sería el colmo pues que pidiéramos un salón y no llegaran sino 2 o 3 estudiantes. Entonces, quisiera también de pronto eso, que el representante nos mandara de cada grupo quienes sí van a ir a la presencialidad y quienes no van a ir. No sé si lo considerarán obligatorio o no, pero por mi parte sí necesito saber con quiénes puedo contar para la práctica, ¿vale? ¿Alguna duda, inquietud, algo con lo que no estén de acuerdo en lo que hablé, las reglas del juego? ¿O todo bien? ¿O alguien que quiera decir otra cosa? Todo está bien, profe. No, profe, todo ¿Sí? bien. ¿Alguna cosa con respecto a las reglas del juego que no les parece?
Profe, disculpe. Dime. Con respecto a lo que nos dijo los dibujos de los lóbulos, eso sería para dentro de 15. O ya para Sí, diferente. sí. Ah, sí, claro. Entonces, por ejemplo, entonces ustedes hacen sus grupitos, que no quede el de frontal con 2 y el occipital, que es el más chiquito, con 10, no. Se reparten, sí, el frontal un poquito más, que es más largo, el parietal, pues, y entonces los lóbulos son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, ínsula, y puede ser que uno se dedique a diferencias entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro. Me parece súper interesante esa, y de pronto que busquen cositas agradables o curiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de la surdera, ¿sí? De los zurdos. Les cuento que hay zurdos completos, hay zurdos incompletos, hay los zurdos que se llaman zurdos contrariados, que son los que venían a ser zurdos en la vida y la mamá los volvió derechos. Ya no sabía tanto, pero antes que había esa condición como de la diestra de Dios Padre y la siniestra, lo siniestro era lo izquierdo, ¿no? Y toda esa condición cultural, eso también de pronto vale la pena meterle alguna cosita ahí, y saber que el cerebro derecho tiene unas funciones, que el cerebro izquierdo tiene otras. De pronto alguna consideración con el cerebro femenino y el cerebro masculino en cuanto a algunas diferencias también sería bonito verlo. Entonces, esa es con lo que empezamos, no nos extendamos tantísimo. Bueno, entonces empezamos con esfera mental y los lóbulos. ¿Listo? Empezamos con eso. O sea, se repartiría entre todos los 40. Entre todos los que son, sí. Entre todos, que todos trabajen, entonces el uno va a buscar cuáles son las arterias y la gráfica, y el otro va a buscar las funciones de qué es una apraxia, qué es una agnosia, cuáles son las agnosias, qué función tiene el cerebro del occipital, y hacen un estudio, pero hacen un resumencito bien interesante, cortico, y que les quede claro, para que después a futuro usted dice, este señor se pegó un trauma frontal, entonces usted, y está hablando de coherencias, y cómo está la motivación, y tiene inquietud, y cómo está la abstracción y la esfera mental y tal cosa, usted ya sepa qué va a buscar cuando hay una lesión de la arteria cerebral media, cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior, ¿cómo así? El homúnculo por dónde, tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Vale, bueno. Entonces, muchachos, bienvenidos. Perdonen lo aburridito de tener que hablar de cosas fastidiosas como fallas, trampas, todo ese tipo de cosas, pero me parece que es importante dejar las cositas claras. Espero que todos me hayan dejado hasta las 8:30 la asistencia, y ya yo reviso eso. ¿Listo? Bueno, que pasen buena tarde entonces, y bienvenidos. Gracias, profe. Bueno, Gracias. muy bien. Tenga buen día. Cuídense mucho, síganse cuidando, ¿bueno? Vale, hasta luego.